Bienvenidos a este video que es ideal para las personas que están trabajando en reconstruir su autoestima, construir su identidad, el quién soy verdaderamente y por lo tanto la construcción también de la vida que estamos manifestando que tiene que ver en principio con quién soy. A raíz del quién soy, desde ahí construyo. Vamos a tener en cuenta también un dato astrológico para quienes estén interesados en la astrología que les puede servir muchísimo para orientar este proceso. Y vamos a también tener en cuenta frases específicas de un libro de Carl Gustav Jung que se los voy a dejar en la descripción para quienes estén interesados en leerlo, para que estas frases, estos fragmentos del libro nos vayan orientando también en esta información. Y empiezo justamente por una descripción que hace Carl Jung con respecto a la diferencia entre el inconsciente personal y el colectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo en el quién soy, en mi esencia y en aquello que quiero reconstruir generalmente en la vida adulta, empiezo un proceso de querer reconstruir y conectar con el quién soy verdaderamente. Vamos a tener en cuenta esta diferenciación porque aquello que forma parte del inconsciente colectivo es más genérico, más amplio y no tiene que ver específicamente con cada persona, sino que es algo compartido a nivel mundial por todos los seres humanos, que son informaciones que nos están condicionando, que tienen que ver con nosotros, pero que a su vez tienen que ver con todas las personas. Lo que sí puedo hacer con esta información es tomarla, reconocerla, identificarla y quedarme con aspectos de esta información que me sumen en mi proceso. Y aquellas informaciones que no me sumen en mi proceso, las puedo simplemente desechar. Por ejemplo, la información relativa a los arquetipos. Esta información relativa a los arquetipos me va a ayudar a reconstruir ese mapa de mi identidad, porque entonces voy a reconstruir la imagen de mi madre, de mi padre, la imagen de los diferentes roles que yo cumplo, porque en la reconstrucción de la identidad y en esta reconstrucción también de la autoestima y de aquello que estoy haciendo de mi vida en general, tiene que ver con esos roles en los que me pongo yo mismo según las ideas preestablecidas que tengo de quién se supone que sea al momento de ocupar ese rol. Es decir, quién se supone que yo sea en el rol de pareja, quién se supone que yo sea en el rol de amiga, quién se supone que yo sea en el rol de jefe o líder de un equipo. Entonces, en el momento en el que yo conecto con estos arquetipos, voy a poder definir con qué aspectos de este clásico arquetipo me quedo y con cuáles no. Cuando yo identifico y tomo la información que está en este inconsciente colectivo de los arquetipos principalmente, lo que puedo diferenciar es cuál es aquella información que yo quiero tomar desde mi conciencia y cuál es aquella información con la que sí coincido de esta estructura arquetípica. Entonces, lo que gano es flexibilidad. Gano la libertad de explorar esos roles desde un lugar libre, fuera de esos arquetipos, y gano la libertad de interpretar a las demás personas desde un lugar de mayor libertad y que ya no tenga que ver con la estructura exacta de estos arquetipos que todos compartimos en este inconsciente colectivo. Eso en cuanto al inconsciente colectivo. Pero después el inconsciente personal guarda las informaciones. Se fue construyendo y fue guardando información desde la gestación y luego en los primeros 7 años de vida principalmente. Se absorbe todo como una esponja. Y acá tenemos que buscar información en esta infancia porque fue esta información la que nos desarrolló como una persona en particular, con una personalidad en particular, con una máscara en particular, según estos contextos que acompañaban a la infancia, según las informaciones que recibíamos de forma explícita o implícita, directa o indirecta. Entonces, cuando yo puedo identificar estas informaciones de la infancia que construyeron a la persona que soy hoy, voy a poder elegir a conciencia qué informaciones deconstruir y dejar ir y con qué informaciones sí me quedo porque en realidad sí tienen que ver conmigo. ¿Cómo lo hago esto? Voy a simplemente conectar con qué es aquello con lo que a conciencia coincido o no coincido, que resuena en mí, que se siente cómodo y que no. ¿Sí? Es un trabajo de conciencia este paso. Y acá vamos a pasar a un punto muy importante y para eso les voy a leer un fragmento del libro de Jung y después lo podemos ver juntos, que dice: no le basta al primitivo con ver la salida y la puesta del sol, sino que esta observación exterior debe ser al mismo tiempo un acontecer psíquico. Esto es, que el curso del sol debe representar el destino de un dios o de un héroe, el cual en realidad no vive sino en el alma del hombre.
Toda esta frase, todo este fragmento de este libro se las comparto porque me lleva a comentarles un punto más de esta información que es clave. ¿Por qué? Porque a lo largo del transcurso de la vida de una persona aparecen crisis. Y en lo que es la crisis personal, la crisis de identidad, la crisis del quién soy, qué es lo que estoy haciendo de mi vida, que como dije al principio, qué estoy haciendo de mi vida, qué estoy manifestando, tiene que ver con el quién soy primero. Entonces, siempre aparece, y en el mejor de los casos aparece temprano, esta crisis de identidad. Entonces, en esta crisis de identidad, lo que tenemos que tener en cuenta es justamente lo que describe en este fragmento, en donde el hombre, ¿no? El ser humano, busca un significado. ¿Qué pasa? Acá hay una diferencia entre inercia y significado. Cuando yo voy avanzando en la vida por inercia, como sucede en la infancia, como sucede luego en la adolescencia, más allá de la rebeldía no deja de ser la parte de la inercia, llega un punto en el que en esta inercia aparece una crisis justamente porque estoy careciendo de significado. Y llega un punto en el que de cierta forma reconozco conscientemente o por sensación corporal, pero reconozco que estoy careciendo de significado. Y esto nos puede llevar incluso a estados depresivos, nos puede generar ansiedad, nos puede generar angustia. ¿Por qué? Porque como se describe en este fragmento, el hombre lo que necesita es ese significado. En el momento en el que me doy cuenta que ese significado no está, que no sé cuál es el significado, entonces ahí aparece la crisis personal. Y luego de esta crisis personal, lo que buscamos es que aparezca este significado. Entonces, yo lo que necesito para atravesar esta crisis personal de identidad, del quién soy, de qué estoy haciendo en mi vida, es justamente reunir las informaciones, como les mencionaba, del inconsciente personal, del inconsciente colectivo, que de esto hay mucha información en el canal, y a partir de eso organizo las informaciones y las proyecto hacia futuro, ¿sí? Entonces de esa forma yo voy a encontrar el significado. Necesito conectar con la información de quién soy por dentro, quién soy si dejo de lado los miedos, las preocupaciones, si dejo de lado las ideas que en realidad son ideas familiares y no ideas personales, si dejo de lado las ideas culturales, socioculturales, si dejo de lado todo aquello que absorbí en la infancia y que no es propio, que es algo que absorbí pero no soy yo. Entonces, ¿quién soy por debajo de todas esas capas que crearon mi personalidad? Tengo la personalidad y después por dentro, cuando profundizo, encuentro a mi ser, a quién soy. Y esa es la respuesta que necesitamos en estos periodos de crisis personales. Y si no estoy identificando que hay una crisis de identidad, una crisis de autoestima, del quién soy, pero sí percibo que hay una crisis en mi vida, lo que necesito para resolver esa crisis que yo creo que está afuera, que está en la vida que estoy manifestando, tengo que ir hacia adentro, tengo que ir primero a resolver el quién soy y solamente después se va a reorganizar la vida que estoy construyendo. Tengo que responderme para qué estoy vivo, para qué es la vida, porque el encontrar tus propias respuestas a estas preguntas te va a permitir organizar tus decisiones, te va a permitir organizar qué pasos vas a dar, y a esto me refiero con la proyección a futuro. ¿Qué pasos voy a dar a partir de ahora? Cuando yo me respondo el quién soy, conecto con el quién soy. Cuando yo me respondo el para qué estoy vivo, qué me significa la vida, qué significado le doy yo a mi existencia. Entonces se van a organizar las prioridades, se van a organizar las decisiones, se van a organizar los pasos que quiero dar, se va a organizar el hacia dónde quiero ir. Va a haber muchísima más claridad y en el momento en el que yo aporto significado, salgo de la crisis y salgo de la inercia. Por lo tanto, es un punto súper importante de tu vida. Si estás atravesando una crisis, sea la connotación que le des a esta crisis, va a ser muy importante que pases al punto de ofrecerle un significado a tu experiencia. Y a partir de ahí vas a ver cómo también lo que manifestas empieza a cambiar completamente, porque hay algo que ya cambió en vos, que es justamente el significado. Y acá voy a usar nuevamente un fragmento de este libro que dice: nuestro intelecto ha hecho conquistas tremendas, pero al mismo tiempo nuestra casa espiritual se ha desmoronado. Y se las quería leer en el contexto de esta información justamente porque no se trata este proceso de crisis y
el encontrar significado solamente de un proceso consciente, solamente de usar nuestra corteza cerebral, sino que se trata también de la experiencia corporal. El significado que yo encuentro por medio de la experiencia corporal, de la experiencia emocional, de mi inteligencia biológica más profunda. Entonces, tenemos que reconocer que no podemos solamente con el intelecto, solamente con la razón, encontrar una salida a esta crisis, a estos cuestionamientos personales. No basta con el intelecto. Hay personas que tienen una energía mental muy grande, incluso una energía mental que termina opacando a la energía de experiencia corporal, a la energía emocional. Y necesitamos bajar un poco esa energía mental al cuerpo para poder generar estas respuestas y este significado, no solo por medio del intelecto, porque la vida no es solamente el intelecto, no es solamente la razón, la vida es un conjunto. Tengo el intelecto y también tengo mi inteligencia emocional, entonces tengo que combinarlas, armonizarlas y desde ahí desarrollar ese significado. Entonces, antes de nombrarles el punto astrológico, sí quería mencionarles la perspectiva de la vida vista desde un lugar en el que la vida aparece como un proceso de evolución individual y colectivo. En este proceso de evolución individual y colectivo, primero partimos del proceso individual. Hay personalidades que tienden al otro, que tienden a los otros. Necesitamos ir hacia adentro. Primero el proceso es individual. Cuando yo hago un proceso individual, cuando yo evoluciono a nivel individual, naturalmente voy a ofrecer evolución hacia el afuera. Voy a estar dando hacia el afuera, voy a estar aportando, ¿sí? Y ya más allá de considerar la vida como proceso de evolución personal, hay un punto más personal, que ahí sí vamos a la información astrológica, hay un punto que es más personal. Y para hacerlo súper específico, tendríamos que ver la carta astral completa de una persona, porque hay diferentes puntos evolutivos a ver en este mapa astral. Pero yo, en este caso, como estamos hablando de la identidad, quería solamente mencionar un aspecto para tampoco abrumarlos. En otros casos podemos ver los otros puntos evolutivos de la carta astral, pero tiene que ver con la energía solar, que es la energía que más conocemos. ¿Por qué? Porque la energía solar es la energía de tu signo. Aquello que conoces como tu signo, que está representado por el día del año en el que naciste, esa es tu energía solar. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. La energía solar no es la energía que siempre estamos expresando, sino que es hacia donde tiende nuestra evolución personal. Nuestra evolución personal tiende, entre otras cosas, acá estamos hablando puntualmente del Sol, tiende a poder explorar y expandir nuestra energía solar en su vibración más elevada. Es decir, esta energía solar es tu energía vital, tu centro de energía vital. Cuando está opacada por diferentes factores, cuando está limitada por diferentes factores, entonces yo no estoy expresando y no estoy explorando en primera persona esta energía solar que me es propia, que vive en mí. Pero mi proceso de evolución me pide que esa energía solar yo la explore, la experimente y la expanda, aumentando su vibración. Es decir, de los signos solares que conocemos, se suelen conocer los aspectos menos luminosos, quizás, de cada signo. La idea es que en realidad todos los signos son positivos, todos los signos tienen su aporte, el aporte de su energía a la Tierra. Entonces lo que tenemos que buscar es explorar y expandir estas características de este signo solar en su mejor versión, en su versión más elevada, de vibración más elevada, su lado más luminoso, que existe en el caso de todos los signos. No importa cuál sea tu energía solar, esa experiencia elevada de tu signo solar, de tu energía solar, tu energía vital, está disponible. Es cuestión de explorarla. Ojo, quiero aclarar que según tu carta astral, si logras verla, que les voy a dejar una página web en la descripción para que puedas ver tu carta astral, va a haber diferentes factores que pueden estar afectando tu energía solar. Entonces, más allá de que te interese la astrología o no, y de que quieras profundizar o no, sí tengamos este dato en cuenta. Hay factores que pueden estar interrumpiendo la exploración de mi identidad, de mi energía solar. Entonces, en este proceso puede ser que haya mayores desafíos o menores según cada persona, pero puede ser que haya desafíos justamente en el conectar con esa elevación de la energía solar.
Te propongo que busques información acerca de tu signo solar, que veas cuáles son los aspectos más luminosos de esta energía solar y que si no le estás expresando hoy en día, que puedas buscar la forma de qué formas personales, de qué formas puedo expandir esta energía. Quizás en principio veas la información de tu signo y no te siente cómoda, porque puede ser que haya muchos otros factores en tu carta astral que determinen que sea de esa forma y que por lo tanto estés bastante o te sientas bastante alejado de tu energía solar, pero yo lo que siempre propongo es que te permitas explorar en primera persona aquello que tu energía solar describe. Porque solamente en permitirme explorarlo es que voy a poder identificar de qué forma me siento mejor o no. Y probablemente, después me pueden contar, probablemente si te sientas con mayor energía vital, con energía más expandida, con más ganas, más centrado en tu cuerpo, cuando sí explores esta energía solar, independientemente de qué tan incómodo o de qué tanto te resistas al principio. Permitite explorarlo. Si tenés dudas acerca de tu sol en particular, podés escribirme al Instagram, que les dejo el enlace en la descripción o en los comentarios públicos, pero es información que fácilmente puede cada uno buscar acerca de su sol. Entonces, estas son mis recomendaciones para trabajar estas crisis personales, estos momentos de reconstrucción de la autoestima, reconstrucción de la identidad o reconstrucción de lo que está sucediendo a mi alrededor, esos puntos de la vida en donde, como dijimos, ya la inercia no me es suficiente, ya la carencia de sentido no me es suficiente, sino que necesito este significado. Entonces, hacemos ese proceso de introspección, hacemos ese proceso personal de búsqueda de significado. Espero que les haya servido a este video. Los veré en otros videos en donde podamos avanzar en puntos evolutivos de su carta astral, pero por ahora centrémonos en el sol, que es súper valioso tomar esta información. Los veo en el próximo video.